En el ámbito educativo, se dice que alguien comprende en la medida en que su comportamiento se adecua o se ajusta a lo requerido en una situación. Por lo tanto, comprensión no es un proceso mental oculto, sino el resultado de la interacción en la que participa el alumno, los materiales didácticos y las condiciones mínimas necesarias para que la relación entre estos dos elementos pueda ocurrir. La lectura contribuye al desarrollo de todas las capacidades del ser humano. Leer es la capacidad de un individuo para entender, emplear y reflexionar sobre textos escritos para alcanzar sus objetivos, desarrollar su conocimiento y potenciar y participar en la sociedad. Se trata de leer para aprender, mas no de aprender a leer. La lectura es una capacidad compleja. Es una competencia que se manifiesta en múltiples tareas y contextos diferentes. A diferencia de las habilidades que son más específicas y más vinculadas a conductas concretas, las capacidades representan un bagaje formativo para el sujeto y están más integradas en su personalidad. La lectura contribuye al desarrollo de todas las capacidades del ser humano. Leer es comprender textos escritos. Leer es captar el significado y el sentido del contenido de un texto escrito de forma personal. Comprender significa abrazar, ceñir, rodear por todas partes una cosa. Comprender un texto es acoger el significado del texto en toda su magnitud y complejidad. Comprender un texto es penetrar activamente en el significado y en el sentido del texto, no quedarse en la superficie de la literalidad. La lectura implica el uso y el empleo de la información. Leer es interactuar activamente con la información del texto. Por ello, un buen lector analiza, selecciona, resume, responde a hipótesis previas. La lectura consiste en el uso y empleo de la información incluida en el texto. Entonces, el lector es un sujeto activo de la comprensión. Se enfrenta al texto con unos conocimientos y esquemas previos. Por ello, decimos que la comprensión está en el lector, no en el texto. La lectura posibilita la reflexión personal. Los lectores mediante el texto reflexionan sobre el contenido de lo leído, se posicionan personalmente y críticamente. La lectura es el alimento de los pensamientos. Anteriormente se consideraba que la competencia lectora se conseguía decodificando textos e interpretando significados léxicos y estructuras gramaticales. Ahora se considera que además interviene la capacidad de razonamiento, la memoria y los conocimientos previos del lector. También hay que saber leer entre líneas, reflexionar sobre las intenciones del escritor y los propósitos del lector, interpretar signos no lingüísticos que completan, aclaran y amplían el texto continuo, manejarse por los hipertextos, es decir, ser competente en 3 dimensiones de lectura: el texto y sus diferentes tipos y géneros, los propósitos de lectura y el lector, con los procesos y estrategias lectoras. La lectura es la espina dorsal de la educación sistemática, porque es el motor del desarrollo integral del ser humano. Existen 3 finalidades de la lectura que nos indica su horizonte. Estas finalidades son: leer para desarrollar el conocimiento. Leemos para comprender, para aprender, para crecer cultural e intelectualmente. La lectura es el instrumento privilegiado para el aprendizaje escolar. Mediante ella, accedemos al conocimiento de forma autónoma y personal. Leer para favorecer el potencial personal. La lectura nos da oportunidades para obtener experiencias y vivencias de forma vicaria. Permite aproximarnos a universos personales diferentes, a diversas culturas, espacios y tiempos. Trasciende las barreras del espacio y del tiempo y nos aproxima a otras formas de pensar, vivir y sentir. También nos da la oportunidad de confrontar críticamente nuestros puntos de vista con otros planteamientos y de descubrir nuevos valores. La lectura es la puerta de la formación humanística para todos los alumnos, sea cual fuera su itinerario y elección académica y profesional. Leer para incentivar la participación en la sociedad. El dominio de la lectura contribuye, junto con otros factores, a la participación crítica y al compromiso social y cultural de los alumnos, futuros ciudadanos con obligaciones y derechos. La lectura permite al individuo hacer su aportación a la sociedad, así como cubrir sus propias necesidades.
conviene distinguir entre dos modalidades de lectura que se practican en la vida cotidiana: la lectura superficial y la lectura profunda, aunque más bien podríamos hablar con propiedad de un continuo que va de la primera hacia la segunda. Nos interesa marcar el proceso que nos lleva de la superficialidad del texto, de su literalidad, a la comprensión profunda del texto, es decir, al descubrimiento de su sentido. El marco PISA para la evaluación asume un modelo interactivo de lectura. Este modelo entiende la comprensión como una interacción entre los esquemas y conocimientos del lector y la información que aporta el texto. El lector debe tener nociones previas sobre lo que lee, porque de otra forma difícilmente podrá dar sentido a la lectura. Pero la comprensión no depende únicamente de los conocimientos generales que se tienen previamente. El lector competente utiliza también una serie de conocimientos específicos que hacen más eficiente la lectura. Veamos algunos de ellos. El conocimiento sobre la organización del texto. Oraciones, párrafos, secciones, etc. ayuda al lector. No se trata de un conocimiento explícito, sino del uso práctico del mismo para llevar a efecto la tarea de la lectura. El lector competente utiliza información relacionada con el encabezamiento, epígrafes, numeración de títulos y subtítulos para organizar mentalmente el contenido del texto mediante los aspectos formales del mismo. También saca información del texto de fuente, cursiva, negrita, etc., así como de los indicadores textuales de posición, en primer lugar, en segundo lugar, a continuación. Por lo tanto, se podría decir que el lector competente utiliza más eficientemente que el lector poco competente una serie de claves de texto que le ayudan a comprender mejor la estructura y el sentido del mismo. A su vez, el lector competente utiliza distintas estrategias y modalidades de lectura según el objetivo de la misma. Diversifica estrategias y selecciona modos de lectura apropiados según el tipo de texto y lo que pretenda conseguir: hacerse una idea, seleccionar información relevante, buscar una información determinada, etc. Se pueden distinguir varios procesos de lectura con los que cuenta un lector competente. Leer para alcanzar una comprensión general. Leer para extraer información. Leer para desarrollar una interpretación. Leer para reflexionar sobre el contenido de un texto. Leer para reflexionar sobre la forma de un texto.